Hola, muy buenos días. Buenos días. Tiempo sin verles. Buenos días, profe. Hola, profe, tanto tiempo. Bueno, en la anterior clase nos tuvimos tiempo de dialogar acerca de sus vacaciones, qué hicieron, qué pasó, disfrutaron, fueron a la iglesia, se encontraron con Jesús. Conocí el mar. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Nadie, nada que decir, nada que contar. Bueno, profe, el jueves fue que llegó mi tía Luis y ellos se fueron el domingo en la noche y mi hermana se puso enferma porque le dio tristeza que se hayan ido. Ok, bueno, no se puso enferma, se entristeció, que es... Buenos días, profesor. Buenos días. Recordarán que hace un año estábamos en vacaciones forzosas porque estábamos iniciando la pandemia y no sabíamos cómo íbamos a trabajar. Y habíamos adelantado las vacaciones que incluían Semana Santa y las 2 siguientes semanas. Pero este año ya estamos un año después y vamos en la tercera ola, por lo menos aquí en Colombia. Hay países como Argentina donde apenas están llegando a la segunda ola, al pico de la segunda ola. Y hay países en Europa donde ya pasaron por el pico de la tercera ola. Y nosotros estamos entrando a la tercera ola. Entonces el comportamiento de la pandemia es diferente en cada lugar. Sin embargo, pues hay que mantener los cuidados de autocuidado. Eso lo protege a usted, protege a sus familiares, especialmente a los, bueno, decíamos antes, a la población de edad avanzada, pero resulta que los nuevos indicadores demuestran que los jóvenes como ustedes salen a la calle sin tapabocas, no se están cuidando y eso ha hecho que las estadísticas estén cambiando. La edad media de infección de coronavirus en Colombia está ahora en los 35 años de edad. ¿Por qué? Porque más jóvenes están contagiando, porque son más irresponsables en su autocuidado. Como se les dijo que ellos no se infectaban, que eran los adultos, que ellos se descuidaron y el virus ha cambiado y ha mutado y ahora también infecta pues a la población joven. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que salvaguardarnos. Vivimos en una región donde la incidencia de la pandemia pues ha bajado un poco. La tasa aquí de infección está alrededor del 20%, así que es minoritaria frente a una Bogotá que está en el 80%, un Medellín que está ya alrededor del 90%. Entonces vivimos por eso estados más relajados, pero se pueden prolongar siempre y cuando todos sigamos autocuidándonos. De lo contrario, pues podríamos también pasar por una difícil situación, como está viviendo en estos momentos el departamento de el Amazonas. Muy bien. Entonces, después de estos, vamos a llamar a lista. Por favor, contestan. Les hemos dado tiempo para que se puedan haber conectado.
Albornoz. Presente. Bastos Castellano. Colina Juan. Presente, profesor. Esteves Mateus. Presente. Farinango Maiwa. Presente, profesor. Gómez Quintero. Presente, profe. González Peñalosa. Jiménez Suárez. Leal Paredes. Presente. Leal Rivera. Presente. Maldonado Figueroa. Orozco Sáenz. Quintero Núñez. Presente. Rocha Herreño. Rodríguez Higuera. Presente. Sáenz Pavón. Presente. Sierra Carreño. Talero Juan Andrés. Juan Pablo. Presente. Presente. Valencia Daza Jefferson y Karen. Valencia Vargas. Presente. ¿Alguno faltó por nombrar? Bien, entonces vamos a el aula virtual. Tenemos aquí las temáticas propuestas para el abordaje de la filosofía de este periodo. Filosofía de la Ilustración americana, filosofía del medio ambiente, filosofía de la cooperación, filosofía indígena colombiana. Entonces son estos 4 líneas. Ah, bueno, creo que hay una más, filosofía afrocolombiana. Son 5. Algunas solo nos darán para una clase y otras, pues tal vez, como en esta, tal vez nos demoramos un poco más. Cada una están enmarcadas también frente a las temáticas que vamos manejando pues en el área de sociales. Entonces ahí tenemos para dialogar un buen rato. Por eso les decía ahora en la clase de sociales que nos veríamos en esta clase trabajando pues otra parte de lo que estábamos hablando acerca de la independencia de las 13 colonias. ¿Qué es lo que hizo que las 13 colonias que habían sido fundadas por los padres peregrinos terminaran dando ese grito de independencia? La vida en estas 13 colonias, como vimos, era diferenciada por algunos aspectos desde la Pero, misma fundación. entre norte y sur. Y esos aspectos entonces marcaron una diferencia entre los del norte y los del sur. Pero también entonces debemos tener en cuenta que para 1700, la segunda mitad del siglo XVIII, en Europa se estaba ya desarrollando la llamada Ilustración Europea. Esas ideas que habían iniciado en Inglaterra, eso lo vimos en el periodo pasado en filosofía, se habían extendido por el continente europeo, afectando a las otras naciones.
pero como se inició en Inglaterra, entonces afectaría a los actuales Estados Unidos, que en ese momento eran 13 colonias británicas, porque esas ideas se expandirían también en las colonias británicas, las ideas de la Ilustración. Así que entonces vamos a tener en cuenta este precedente para hablar de la Ilustración en los Estados Unidos o la Ilustración estadounidense. También se le llama la Ilustración americana, por aquello de que Estados Unidos también se conoce en algunos aspectos a nivel mundial como América, aunque hoy se le reclama que Estados Unidos no representa pues a todos los países de América, por lo tanto no sería así. La expresión ilustración de los Estados Unidos o ilustración estadounidense proviene de una expresión inglesa, American Enlightenment, que es la que se traduce entonces de esta manera. Para hablarnos de esta ilustración, ¿qué era lo que ocurría en Inglaterra, donde se estaba desarrollando pues la Ilustración? Allí se nos dice que para el siglo XVII en Inglaterra habría una revolución política y habría una revolución científica. La revolución científica había sido impulsada por Newton, que era inglés, y la revolución política había sido impulsada por Locke, Berkeley y Hume. Los tres son considerados políticos, pero también son tres grandes filósofos de este periodo. Por lo tanto, sus ideas terminarían afectando a las 13 colonias. A nivel de la Ilustración europea, que era lo que se estaba desarrollando, pues tenemos entonces que desde Francia, las ideas de Montesquieu, de Voltaire y de Rousseau se habían expandido en la enciclopedia, que se había extendido por el mundo civilizado de ese momento, y las 13 colonias, pues se pueden considerar a sí mismo como civilizadas. Entonces, eran afectadas, por ende, por las ideas de Montesquieu, de Voltaire y Rousseau, porque las élites, es decir, quienes estaban en el poder en las 13 colonias, tuvieron acceso a estas ideas y las leyeron. Pero dada la diferencia que tenían de origen las 13 colonias, pues eso también marcaría una contraposición en la aceptación de las ideas de la Ilustración. Recuerde que la Ilustración europea promulgaba la igualdad de todas las personas ante la ley y de ser tratadas. Esto a las colonias del sur no les gustaba, porque ellos tenían un sistema basado en la explotación o en el esclavismo. Y considerar a los esclavos iguales a ellos, eso no estaba para nada en sus planes. Así que esa parte no la aceptarían. Por lo tanto, la Ilustración en las colonias del sur no tendría el mismo impacto que estaría en las colonias del norte, que sí iban con la libertad y la defensa de los derechos de la dignidad humana. Entonces, así que podemos hablar que en Estados Unidos, en las 13 colonias, habrían suficiente caldo de cultivo, entre los cuales se contaba entonces que habría una opinión pública que era favorable con la prensa libre y que era bastante dinámica. Esto sería un caldo de cultivo para el desarrollo de la Ilustración americana y posteriormente entonces para la llamada independencia de las 13 colonias. ¿Qué otro aspecto fue importante para lograr esa independencia? Resulta que en Estados Unidos todas esas ideas de la revolución política, de la revolución científica, de la Ilustración europea estaban llegando y estaban generando debates intelectuales, reuniones de estudiosos, de americanos
estadounidenses, hijos de ingleses, pero que habían nacido en Estados Unidos, o aún los mismos británicos, los que venían de la metrópoli, que estaban asentados en los Estados Unidos. Entonces, todos ellos se reunían en salas de estudio para debatir esas ideas. Y esto generaría entonces una influencia en ese movimiento político y social de la Revolución estadounidense, que llevaría entonces a la formación de Estados Unidos de manera independientes en 1776, que es el año en que se declara pues la independencia. Las ideas de la Ilustración tuvieron un primer triunfo político en las 13 colonias británicas, donde se produjo una revolución en favor de la independencia y de un orden basado en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la separación de poderes y el respeto de los derechos del hombre. Al final, podemos ver que las colonias del norte impusieron la línea de pensamiento sobre las colonias del sur, es decir, primó la libertad ante la ley de los ciudadanos, la igualdad, primó la separación de poderes, es decir, que la iglesia no va a tener injerencia en las decisiones del Estado, y por supuesto, el Estado tampoco iría a tener injerencia en las decisiones de la iglesia. Serían una separación muy diferente. Y también se promulgaría entonces las prerrogativas que tendría el presidente, el Congreso y los otros. El presidente recibe todo el poder. La dinámica allí es bastante interesante porque es una democracia que se funda muy diferente a la que nosotros manejamos. El presidente de los Estados Unidos tiene un gran poder en sus manos. El Congreso está conformado por dos cámaras, los senadores, que son la Cámara Alta, que son los representantes directos de los estados, es decir, de esas 13 colonias originales. Hoy pues son 50 estados. Y la Cámara se hacen unas elecciones que se realizan junto con la elección del presidente. Entonces ahí salen otros representantes para formar entonces finalmente toda la plancha del Senado norteamericano. El respeto por los derechos del hombre. Recuerden que los pares peregrinos habían llegado a Norteamérica huyendo de la persecución del Estado, de la persecución religiosa, de la persecución que se había librado en contra de aquellos que pensaban diferente a los poderes establecidos en Europa, y por eso entonces es importante que se respeten los derechos. Estas líneas de pensamiento se consignan en el texto que se firma el 4 de julio de 1776 y que se conoce como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entre los ilustrados estadounidenses estuvieron entonces Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, James Wilson. Son 4 americanos. Por decirlo así, para que nosotros lo entendamos, son 4 blancos o 4 hijos de ingleses que nacieron en América. Son estadounidenses totalmente. Pero también estuvieron algunos británicos, es decir, de estos que eran los colonizadores, que se habían asentado, que vivían aquí, pero que no habían nacido en este territorio, sino que nacieron en Inglaterra, pero que estaban ahora en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos a estos dos que sobresalen, Thomas Paine y Joseph Priestley, que son los 2 británicos. En total tendríamos 6 caballeros. Y aquí tenemos entonces sus retratos para que ustedes, si no los conocen, algunos de ellos los hemos escuchado mencionar, son conocidos para nosotros en el aspecto de la historia, como lo es Benjamin Franklin,
porque es uno de los presidentes de Estados Unidos, y como lo es Thomas Jefferson, quien también llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Los otros, pues, no son tan conocidos para nosotros porque, pues, uno, no estamos en Norteamérica y no están dentro de la historia conocida que estudiamos habitualmente. Así que, y como nuestro lenguaje tampoco, nuestra lengua madre tampoco es inglés, pues tampoco los iríamos a encontrar en la literatura de manera obligatoria. Pero ahora, como se nos dio por estudiar filosofía, pues nos los hemos encontrado, ya que entonces constituyen en los primeros filósofos americanos, porque son los ilustrados, son los primeros que empiezan a pensar y empiezan a producir ideas y a poner posturas que generan una revolución en Norteamérica. Y de ahí entonces, pues esto también afectaría a las colonias españolas, porque luego también inician este proceso. Recuerda entonces que las primeras colonias de América en independizarse serían las 13 colonias. Y se convierten entonces en ese precedente. Aquí tenemos entonces al famoso rey Jorge III, que gobernaba Inglaterra por aquellos días. Él llegó al trono de Inglaterra en 1660 y gobernaría durante 60 años, pero durante esos 60 años de gobierno, cuando él llegó al gobierno, entonces se encontró con un déficit financiero por la guerra de los 7 años, y esto, las decisiones que él tomó junto con sus ministros fue incrementar los impuestos para suplir esas diferencias en el presupuesto de la corona o de la corte, y así entonces subsanar ese déficit que tenían. Pero eso llevó a que se grabaran nuevos productos, a que se pusieran más impuestos, inclusive a las colonias que eran norteamericanas, que de por sí ya estaban cansadas de pagar impuestos, y ahora entonces vienen estos, así que para ellos se alinea entonces la idea de que ese viejo sistema de gobierno basado en la monarquía no era beneficioso para la colonia, que ellos necesitaban ser independientes, porque si eran independientes, esos recursos que estaban transfiriendo a las arcas de la corona del rey Jorge III serían parte de ellos, y eso les permitiría entonces generar desarrollo, generar oportunidades, y vieron entonces una nueva causa para sentar así la independencia. Parece, ahora Colombia vive una reforma tributaria, ¿no? Estamos en esta semana, justamente el gobierno presentará el texto en el Congreso de esa reforma tributaria, que pretende gravar nuevos productos y que pretende recoger alrededor de 25 billones de pesos para suplir en parte el déficit financiero que tiene el gobierno colombiano, pero que se podría también resolver si se atendieran los problemas de corrupción en los cuales Colombia pierde 50 billones de pesos al año, o sea, 2 reformas tributarias. Así que, un paréntesis allí, los colombianos podrían actuar como actuaron los estadounidenses en aquel momento contra el gobierno. Bueno, cerramos el paréntesis y hablemos nuevamente de los famosos padres fundadores. En la clase de sociales hablamos de los padres peregrinos. No debemos confundir estas dos expresiones, padres peregrinos y los padres fundadores. Los padres peregrinos son aquellos que llegaron de Europa en 1620 en el Mayflower y se establecieron en Estados Unidos, fundando entonces unas colonias en Estados Unidos, y que se establecerían, crecerían y constituirían las bases de lo que actualmente es Estados Unidos, política, filosóficamente, religiosamente.
Por eso la colonia británica, que era la de Virginia, pues queda como opacada y no es el precedente para decir que fue el crecimiento de los Estados Unidos. Pero los padres fundadores son quienes firmaron el Acta de Independencia. Ellos son entonces los que establecen allí las bases, son los revolucionarios, son los ilustrados, son los primeros pensadores, son los intelectuales políticos que están en Estados Unidos, en las 13 colonias, que ya dijimos que estaban allí entonces estos 6 caballeros, pero habían otros que no son tan destacados como estos 6 que estuvieron allí dentro de los padres fundadores. Entonces, lo que los padres fundadores, como abrazaron las ideas políticas que venían de Europa, que eran parte de la ilustración de esa revolución política, de esa revolución científica, entonces abrazaron algo que se conoce como el contrato social, que es una idea de Montesquieu. Entonces ahí se abrazan eso. Los derechos civiles que habían sido proferidos por las defensa por la revolución inglesa que había habido inicialmente, porque todavía no se había dado para 1776 la revolución francesa. Recuerde que la revolución francesa se da en 1789, o sea, es posterior, así que no podemos decir que ellos tomaron las ideas de la revolución francesa, sino que tomaron las ideas de los derechos civiles de la revolución política inglesa que se había originado en John Locke, un político que hablaba del liberalismo, de ideas liberales que iban en contra pues de las ideas de la monarquía. Así que todos estos, la tolerancia religiosa, es decir, recuerden que los padres peregrinos llegaron huyendo por una persecución religiosa porque habían sido expulsados de la iglesia anglicana y ahora entonces establecen una idea de tolerancia, es decir, cualquiera puede practicar su fe sin que vaya a ser juzgado. Entonces, los judíos que habían llegado a las 13 colonias eran bien vistos, los neerlandeses que llegaron a las colonias eran bien vistos, los puritanos, que fueron los que llegaban de Holanda, entre los padres peregrinos, establecieron la iglesia y crecieron, y empiezan a darse forma entonces al nacimiento de las primeras confesiones religiosas en las 13 colonias. Que ya para el siguiente siglo, entonces tenemos la constitución de la iglesia metodista, de la iglesia bautista, de la iglesia adventista inclusive, en ese ya para 1830 empiezan el movimiento adventista en Norteamérica, así que está en esos comienzos. Todo eso dentro de lo que se llama tolerancia religiosa, es decir, el respeto de la profesión, de la creencia, de la fe en igualdad de condiciones para todos, que es parte de los principios que tiene hoy. Y principalmente que el Estado, recuerde, una separación de poderes, el Estado no se va a involucrar en las decisiones de la Iglesia y la Iglesia no se involucrará en las decisiones del Estado. Entonces, es característico de la Ilustración en los Estados Unidos la conciliación entre la razón y la fe. Entonces, recuerden que esto también se dio en la Ilustración española, en España. No se dio en Francia, ni tampoco se dio en Inglaterra. Se da solo en Estados Unidos y en España. Se concilia la razón con la fe. Es decir, los ilustrados no renuncian a su fe, sino que mezclan o hacen una amalgama de las ideas para tener un nuevo producto. Y en ese contexto, los ilustrados estadounidenses abrazaron el deísmo. El deísmo es una vertiente religiosa que tenemos en el mundo cristiano que nos propone unas acepciones especiales que nos hablan de unas interpretaciones particulares
acerca de cómo se concibe a Dios. Entonces, si usted busca en el diccionario, la definición que aparece es que afirma la existencia de un Dios personal. Entonces, Dios está interesado en el individuo. Acepta que Dios es el creador del universo y primera causa del mundo, pero ahí viene el problema. Niega la providencia divina y la religión revelada. Entonces, por eso hoy el deísmo se ve de manera negativa. Pero en aquel momento fue muy bien abrazado por los ilustrados estadounidenses que rechazaban los dogmas de la Iglesia Católica, principalmente el misticismo, y exigían una completa separación entonces entre el Estado y la Iglesia. Por eso abrazan el deísmo, y dentro de eso, pues Estados Unidos se proclama una nación protestante, no una nación cristiana, sino una nación protestante. Aquí tenemos ahora en la imagen una fotografía de lo que es el texto original de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos con la firma de los famosos padres fundadores. Entonces ahí vemos las firmas entre los cuales estaban pues los que ya mencionamos. Entonces, recuerde que este documento se firma el 4 de julio de 1776 en el Congreso de Filadelfia. Por esa razón, cada 4 de julio los Estados Unidos celebra la independencia como nosotros lo celebramos el 20 de julio. Tenga presente eso porque suele aparecer en los exámenes. Entonces, las 13 colonias lograron ese acuerdo. Para lograr el acuerdo duraron más de un año, porque la revolución empezó alrededor de 1775 y solo hasta 4 de julio del 76 es que en este congreso se ponen de acuerdo y firman el documento para declararse independientes, para declararse libres del dominio de la corte del rey Jorge III, de la corte británica. De esa manera, con ello entonces, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin fueron quienes redactaron este texto. ¿De dónde tomaron las ideas estos tres caballeros para redactar la Declaración de Independencia? Ellos tomaron las ideas de John Locke, el filósofo político que promovía unas ideas liberales allí. El liberalismo es una corriente política que le da al hombre unas concepciones, unas libertades y le da una igualdad de condiciones frente a la ley. Entonces esas ideas se impregnaron en este texto. De Montesquieu también se tomaron pues las ideas del contrato social y se instauraron también en el texto. Así que son las dos fuentes de las cuales ellos bebieron, son dos filósofos de los cuales se bebió y se transportan entonces a este texto. Así vemos que todos esos ilustrados europeos finalmente tienen una incidencia muy significativa en la ilustración norteamericana. Y por ende también entonces en la independencia de los Estados Unidos de América. Entonces, eso generó dos movimientos en ese proceso ilustrativo o en ese proceso filosófico que se estaba desarrollando, que se conoce como el republicanismo, es decir, Estados Unidos funcionará como una república, porque la república es el mejor modelo de gobierno. Pero hay una concepción de valores que proceden del republicanismo, pero hay una discusión
actualmente acerca de ese tema, donde se dice que la emancipación americana pues no sería tan influenciada, o tal vez sí, por el republicanismo. Sin embargo, recuerde que Estados Unidos es una república y funciona con separación de poderes conforme a la república. El legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Así que tienen ideas allí, esa separación de poderes a nivel político para el funcionamiento del Estado. Eso viene justamente de las ideas que se tomaron allá de los europeos, que se conocen como el Country Party, de las ideas inglesas, y del que es lo opuesto al Court Party, el partido de la corte. Entonces, en Inglaterra funciona el Courty Party, que es el partido de la corte. Hay un partido que consolida la corte, el rey es el que gobierna ese partido y entonces es el que prima. El partido del país es el que está representado por el pueblo, el Country Party. Entonces es lo que vendría a funcionar ahora como el estado de gobierno para eso. Los académicos actualmente tienen unas opiniones, por ejemplo, Popov en 1975 afirmó que por lo menos al comienzo del siglo XVIII las ideas republicanas eran bastante importantes, tenían un equilibrio junto con las ideas liberales en la incidencia, así que serían representativas para la instauración o para la independencia. Su punto de vista también había sido avalado por Bernard Bailyn y Gordon Wood, quienes habían ya opinado que los padres fundadores, es decir, los que firmaron el Acta de Independencia, habían sido influenciados por el republicanismo en mayor índice que por el liberalismo. Entonces, ahí está. Pero, del otro lado, tenemos el otro movimiento que es el liberalismo, que como ya vimos en el anterior, pues también tuvieron incidencia, y para los académicos antes, a 1960, opinaban que eran el mayor movimiento que había tenido más influencia y que está basado pues en las ideas de John Locke. Pero, sin embargo, hay otro que es Isaac Cramin, de la Universidad de Cornell, que opina lo contrario. Dice que ese individualismo de Locke es el que más se acomoda a los valores americanos. Es decir, que hoy actualmente se cree que las ideas de Locke tuvieron más incidencia que las ideas republicanas en la conformación de los Estados Unidos de Norteamérica. En lo religioso, entonces está el movimiento de los puritanos. Recuerden que son los que venían de Inglaterra, que se habían asentado en Holanda por 20 años y que habían migrado finalmente a los Estados Unidos y que son parte de los padres peregrinos que llegaron en 1620. Entonces, la ilustración moderada, como la ilustración radical, entonces son equilibrios, son dos tipos de ilustraciones de manera general que se dieran en el mundo. En ambos casos iban en contra del establishment, es decir, de las iglesias establecidas. Por lo tanto, las ideas de Voltaire, filósofo inglés, francés, que incidió en Europa, también incidiría ahora en el cristianismo, que se estaría estableciendo en los Estados Unidos, porque se contrapone a esas ideas absolutistas de la monarquía y de la religión para establecer entonces en eso que se conocía como la alianza entre el trono y el altar. El rey acepta que el papa lo nombre y el papa a su vez le da ciertos derechos al rey, y entonces el rey